El misterio de la voluntad de Dios. Un tema controversial, un tema que a veces no sabemos indagarlo y conocerlo de la manera correcta. Pero hoy vamos a resolver lo que significa la voluntad de Dios, cómo encontrarla. Esto es más que motivación, propósito. Bienvenidos todos. Es un placer poder comunicarme contigo y poder resolver un asunto tan especial como el de la voluntad de Dios. Pero antes, te invito a que me dejes un like, que seguramente nos va a ayudar muchísimo para seguir compartiendo estos mensajes que vienen cargados de mucho propósito para tu vida y para la vida de mucha gente. La voluntad de Dios es algo que queremos todos conocer. Queremos más que conocer, todos vivir. Y allí comienza todo, vivir en la voluntad de Dios. Es algo que debemos tener presente. La palabra de Dios nos da una salida a este maravilloso misterio, a este asunto que a veces no logramos resolver ni entender en nuestra vida. La palabra de Dios dice, a través del Padre nuestro, venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Son palabras de Jesús. ¿Y por qué nos fundamentamos en las palabras de Jesús? Porque el propósito de Jesús al venir a esta tierra era darnos a conocer a Dios. A nosotros, la humanidad, conozcamos a Dios y por ende conozcamos la voluntad de Dios. Y a partir de allí debemos nosotros empezar a entender un poco qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nuestras vidas se basa en Jesús. Pero a veces tenemos el misterio y tenemos la duda. La voluntad de Dios es un punto de llegada. La voluntad de Dios es una vida entera. La voluntad de Dios es un mapa, el cual yo debo conocer para saber qué pasos dar y no dar pasos como en la lotería. ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga del Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Estar en la voluntad de Dios es algo que nosotros debemos buscar. La voluntad de Dios no es un mapa exactamente. La voluntad de Dios es mantenernos en una relación firme con Dios. ¿Cómo mantenemos una relación firme con Dios? Básicamente de dos maneras: orando a Dios y leyendo su palabra. En la oración está la comunicación de nuestro corazón, de nuestra mente, de lo que somos con Dios. Y en la palabra está la respuesta de lo que estamos orando. Cuando estamos conectados con Dios y cuando escuchamos su voz a través de su palabra, comenzamos a vivir una vida en la voluntad de Dios. Pero también hay un principio primordial y es la verdad. ¿Qué es la verdad? Para conocer la voluntad de Dios, tenemos que conocer la verdad. Y Jesucristo declaró en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Jesucristo nos enseña la verdad a través de su vida y a través de su obra, a través de su ejemplo, a través de lo que nosotros conocemos de Jesús. Por eso, para conocer la voluntad de Dios, debemos conocer la verdad, debemos conocer el camino y por ende debemos conocer la vida y obra de Jesús. Entonces, a partir de allí, a partir del momento en que conocemos la vida de Jesús, nuestra mente cambia. Porque muchos queremos buscar la voluntad de Dios como en nuestra mente, en nuestro raciocinio, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de vivir, y no es así. La palabra de Dios nos dice en Isaías 55, de los versos 8 al 9, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos de la tierra, así mis caminos son más altos de sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Nuestra mente como humanos es limitada, la mente de Dios es ilimitada. Nuestra mente necesita un reinicio para poder empezar a vivir en la voluntad de Dios, y el reinicio comienza cuando aceptamos a nuestro Señor Jesús como nuestro único
y suficiente Salvador. Cuando tú confiesas que Jesucristo es el Señor, tu vida comienza a estar cercana a la voluntad de Dios. ¿Y por qué debemos entonces seguir a Cristo para conocer la voluntad de Dios? Porque la naturaleza divina de Jesús es lo que nos puede guiar a nosotros. Conociendo a Jesús y a su naturaleza divina, podemos entonces nosotros tener ciertas luces o ciertas guías para poder entender la voluntad de Dios. Y todo lo que hagas va a ser bendecido. Todo lo que emprendas va a ser bendecido por el cielo, porque mientras tu vida esté fundamentada en la roca que es Cristo, en la piedra angular que es Cristo, a partir de allí tu vida comenzará a tener sentido en todas las áreas que te toque vivir. Entonces, Jesús tiene algunas características que son la luz que pueden iluminar nuestras vidas. Primero que nada, Jesús es un ser racional. Mantiene la calma y juzga correctamente. ¿Qué pasa con nosotros? Que a veces, en las circunstancias y adversidades, perdemos la calma y no actuamos de manera correcta, no actuamos de manera mesurada. Jesús siempre actuó de manera racional. La palabra de Dios dice en Isaías 11:2, sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Cuando conoces a Jesús, tu vida será más racional y podrás afrontar las situaciones de la manera que Él lo hace y no de la manera que el mundo nos enseña a hacerlo. Jesús siempre estuvo adaptado a cada situación de la vida. Él nunca quiso sobresalir. Él nunca quiso vivir bajo sus inseguridades. Él siempre estuvo adaptado al lugar, a la situación correcta. Jesús, dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 7, dice, existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús tuvo la capacidad de dejar la gloria maravillosa de la deidad del cielo para venir y ser un hombre como tú y como yo. Se adaptó de manera ideal. Él supo adaptarse a cualquier situación. Tú y yo nos cuesta adaptarnos a las situaciones de la vida. Por eso necesitamos la guía de Jesús para vivir en la voluntad de Dios y adaptados al momento que nos toque vivir. Jesús fue constante. Jesús sigue siendo el mismo ayer y hoy, como lo declara Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su carácter es inmutable. Su dedicación siempre estará allí presente. El Señor es fiel y ha sido fiel desde el día 1 hasta hoy. Lo seguirá siendo. Él es constante. Debemos aprender de Él y ser constantes. Muchas de las cosas por las cuales nos alejamos de Dios es que no somos constantes y debemos ser como Jesús lo era. Jesús fue omnisciente. Él todo lo sabe, conoce todos los detalles de nuestra vida. A Él no le podemos ocultar nada. Por eso estar cercanos a Él es estar en una relación íntima donde no hay nada oculto y donde Él todo lo conoce. Juan capítulo 2 de los versos 24 al 25 dice, pero Jesús mismo no confiaba en ellos, porque los conocía a todos y porque no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca de los hombres, pues Él conocía lo que había en el hombre. Jesús te conoce y cuando te abrazas a Él y cuando te acercas a Él, no puedes mantener apariencias ni fachadas. A Él no le puedes mentir. Por eso Él todo lo sabe. Y como Él todo lo sabe, tu vida ante Él será descubierta y tus errores ante Él, al ser descubiertos, serán pulidos y serán mejorados. Y la palabra de Dios será una luz, una lámpara para tu vida, para cambiar a través de su omnisciencia. Jesús es poderoso. Él tiene el poder para hacer cualquier cosa. Él es capaz de intervenir sobrenaturalmente en cualquier situación. Nosotros no. Cuando vivimos confiando en el poder de Dios, cuando nosotros perdemos el control, entendemos que Él sigue teniendo el control. Y a partir de allí entendemos que todo está bajo control, así aún nosotros lo hayamos perdido. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículos del 21 al 22, por encima de todo principado
autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Si tú y yo somos la iglesia de Dios, si tú y yo somos hijos de Dios, entonces debemos vivir bajo el poderío de Dios. Y cuando vivimos bajo el poderío de Dios, entendemos que aún lo imposible es capaz en el nombre del Señor, porque Él tiene el dominio total de todas las cosas. Cuando entendemos eso, la voluntad de Dios será para nosotros algo real. ¿Por qué? Porque otra de las características de Jesús es que Él es realista. Él conoce todo. Él nos proporciona todos los medios y acciones posibles para nosotros salir adelante. El Señor puede proveernos a través de nuestra realidad finita. En su perfecta voluntad, estando a la diestra de Dios, Él nos puede dar a nosotros, en nuestra realidad tan limitada, nos puede dar la capacidad de salir adelante, porque Él conoce nuestra realidad. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentado más de lo que ustedes pueden soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. Toda situación que te esté alejando de Dios, Dios te da, si estás cercano a Él, la fortaleza para poder salir adelante. Él conoce tu realidad. Él conoce lo que puedes soportar y lo que no puedes soportar. Y Él no te dará prueba que no puedas soportar. Él te dará la fortaleza suficiente para cuando te estés alejando de la voluntad de Dios, Él y su poder y su gran provisión del cielo te mantenga en la voluntad de Dios. Y por último, Él está a nuestro alcance. Así como Él conoce nuestra realidad, Él también conoce nuestras debilidades. Y como conoce nuestras debilidades, tú y yo debemos entender que Jesús está a nuestro alcance. La palabra de Dios dice en Hebreos 4 de los versos 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Cuando somos débiles, Él es fuerte. Y por lo tanto, si Él es fuerte en nuestra debilidad tenemos nosotros el alcance de poder llegar a Jesús a través de nuestra fe, a través de la confianza de un Dios cercano. Él es Padre nuestro, un Dios cercano, un Padre que nos ama, un Padre que nos protege, que nos da fuerzas en las debilidades. Y para concluir, la voluntad de Dios es vivir de manera permanente con Dios, es vivir de manera cercana con Dios. La palabra de Dios nos dice: para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que siendo arraigados y fundamentados en amor. Nuestro fundamento es Jesús. Nuestro fundamento es el amor. La voluntad de Dios es Jesús. La voluntad de Dios es ser como Jesús. La voluntad de Dios es el momento donde Jesús es lo primordial y lo primero en nosotros. Acércate a Jesús y estarás cercano a la voluntad de Dios y estarás viviendo en la voluntad de Dios. Y todo lo que hagas tendrá éxito, tendrá bendición, porque Jesús es la voluntad de Dios. Acércate a Jesús y vivirás con más que motivación, propósito.